Cuando alguien desea o quiere comprarse un nuevo móvil, pues decide por adquirir el que tiene mejores características. Pero, oh sorpresa, el teléfono te llega a costar medio riñón. Pero ya hablando en serio, ¿quién no le gustaría tener un móvil bueno, bonito y barato? Por ello te presento el top 5 de celulares calidad-precio. Muy buenas a todos. Muchos de nosotros no podemos pagar un móvil de gama alta, mucho menos un iPhone, sobre todo si vives acá en Latinoamérica. Por ello que hay alternativas mucho más económicas. Hasta hay algunas opciones que te ofrecen mejores características a muy buen precio. Bueno, yendo al grano, vamos a hacer este top con teléfonos menos de los $320. Si este video es muy apoyado, trataré de hacer más tops como este. Sin más rodeos, comencemos. En el puesto número 5 tenemos al Poco X3 Pro. Es un móvil con muy buenas especificaciones por el valor que tiene. Actualmente uno de los mejores móviles con relación calidad-precio. Especificaciones. Contiene procesador Qualcomm Snapdragon 860, muy bueno para juegos y renders. Una pantalla de 6,67 pulgadas Full HD Plus a 120 Hz de tasa de refresco. Una batería de 5160 mAh, una cámara Sony 48 megapíxeles, lente gran angular de 8 megapíxeles, lente macro de 2 megapíxeles y lente de profundidad también de 2 megapíxeles. Certificación IP53 a prueba de agua y polvo. Sonido estéreo. Hay dos variantes. La versión base tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Y la segunda versión tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El precio del móvil varía según la versión. El modelo base lo encuentras a $295, mientras que el segundo modelo lo encuentras a $350. Te recomendaría ir por el modelo base, ya que es la alternativa más económica. En el puesto número 4 se encuentra el Samsung Galaxy A42, otro móvil de gama media calidad-precio, con buenas especificaciones, para el precio que tiene. Tiene un Qualcomm Snapdragon 750. Recuerden que la letra G significa que el procesador está enfocado en el gaming. Lo que sorprende es que el móvil, a pesar que sea Samsung, no contenga chip Exynos, aunque esto puede ser un punto a favor a este equipo. Tiene 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Pantalla de 6,6 pulgadas, de 1600 a 720 píxeles, HD Plus. Para mí esto es una desventaja, pero lo justifica con una pantalla AMOLED. Tienes un sensor de huellas, Android 11. Una cámara de 48 megapíxeles principal. La secundaria es de 8 megapíxeles ultra gran angular. La tercera es de 5 megapíxeles para profundidad. Y la cuarta es de 5 megapíxeles para fotos macro. Cámara selfie de 20 megapíxeles. Su precio aproximado está a unos $318. Aunque por el precio yo me iría por el Poco X3 Pro. En el puesto número 3 se encuentra el Realme 6, un buen móvil calidad-precio, compitiendo directamente con el Xiaomi Redmi Note 9S. Sus especificaciones son un procesador MediaTek Helio G90T, batería de 4300 mAh con carga rápida de 30 watts, sensor de huellas en la parte lateral del equipo, NFC, Android 10 con la capa Realme UI. Tiene dos variantes. La versión base cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. La segunda versión cuenta con la misma cantidad de RAM, pero con 128 GB de almacenamiento. Y la última versión cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB. El modelo base lo puedes encontrar a $270. El modelo intermedio lo encuentras a $290 y la última versión lo encuentras a $310. En el puesto número 2 tenemos al Xiaomi Redmi Note 10 Pro. En su lanzamiento generó mucha impresión.
por tener buenas características a muy buen precio. Sus especificaciones son un procesador Qualcomm Snapdragon 732G, una pantalla de 6,67 pulgadas a una resolución de Full HD+, Super AMOLED, a una tasa de refresco de 120 Hz, una batería de 5020 mAh, una cámara principal Samsung de 108 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles, una de profundidad de 2 y una macro de 5, certificación IP53, altavoces estéreo, sensor de huellas lateral y NFC. Hay tres variantes. La versión base tiene 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. La segunda trae 6 GB de RAM y 128 GB. Y la última trae 8 GB de RAM y 128 GB. Yo recomendaría la segunda variante, ya que tiene las mejores características por su precio, ya que actualmente 8 GB de RAM en Android todavía van sobrados. El precio del modelo intermedio es de $286. Y ya por último, el número 1 tenemos al Poco X3 NFC. Lo puse primero ya que este móvil compite directamente con el Redmi Note 10 Pro y siendo de la misma marca. Un móvil que hasta ahora se considera como el mejor calidad-precio, tanto así que varios youtubers tecnológicos no se lo podían creer por las características que ofrecía por el precio. Sus especificaciones son un procesador Qualcomm Snapdragon 732G, una pantalla de 6,67 pulgadas, batería de 5160 mAh, una cámara principal Sony de 64 megapíxeles, una gran angular de 13 megapíxeles, una de profundidad de 2 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. Sensor de huellas, y como su mismo nombre del celular lo dice, tiene NFC, certificación IP53. Hay dos variantes. La versión base tiene 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, y la segunda tiene 6 GB de RAM y 128 GB. Yo te recomendaría que optes por la segunda variante, ya que tendrás más espacio de almacenamiento y además es la que tiene mejor relación calidad-precio. Su precio es de $209. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo? Me gustaría que dejaran su opinión en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto les estaré respondiendo sus dudas. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Activa la campanita para estar al tanto de los últimos vídeos. Un like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.